Evangelio según San Marcos. Y vamos al último capítulo del Evangelio, que es el capítulo 16. Y leemos los primeros 8 versículos, sabiendo que en realidad el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16, ya que lo posterior es un agregado posterior al texto. Pero dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Bueno, ahí termina nuestro texto. Hermanos, si usted piensa en el tiempo, y pensamos ahora, bueno, estamos empezando el año nuevo, ¿no? Tenemos que saber que el tiempo no existe. Cuando yo quiero precisar el tiempo, digo, bueno, a ver, el tiempo es este minuto. Este minuto se compone de 20 segundos que ya pasaron y 40 que todavía no pasaron. ¿No es cierto? O sea, si yo digo, bueno, el tiempo será este segundo se compone de 20 milisegundos que ya pasaron y 20 que todavía no están. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos asir el tiempo? No existe el tiempo en sí más que como convención humana. Immanuel Kant decía que el tiempo es un a priori del entendimiento humano. El tiempo y el espacio son dos condiciones que permiten al ser humano tener sensibilidad. Sin embargo, más allá de estas y otras definiciones que se podrían dar desde la perspectiva filosófica, vamos a decir nosotros algo muy simple. El tiempo tiene que ver con los hechos. Usted ve que sí existe cada mañana que sale el sol, usted ve que sí existe cada noche donde oscurece, usted ve que sí existen las flores que reverdecen, ¿no es cierto?, y que florecen en la primavera. Usted ve todos estos hechos naturales, pero usted también ve hechos que ocurren en la historia, en el devenir humano. Ahora, más allá de esto, nosotros pensemos en un hecho que nos distingue, en un hecho que fue fundamental, en un hecho esencial en la historia, y es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús. Un acontecimiento que marca la historia. Ahora, fíjense ustedes que aquí el libro de Marcos, concluye con el relato de la resurrección. ¿Por qué es importante pensar en este momento, en este comienzo del 2026, según las convenciones humanas, para algunos el 5000 y pico, para otros son convenciones humanas? En este tiempo, ¿por qué es importante reflexionar en esto? ¿Por qué es importante? Bueno, es muy importante porque nosotros estamos llamados a vivir en el espíritu de la resurrección. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que vivir en el espíritu de la resurrección.
Si Jesús resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Si Jesús resucitó, nosotros resucitamos con Él. Bueno, bien, entonces, si esto nos toca profundamente a nosotros en este tiempo. Fíjense ustedes que la resurrección confirma y realiza las pretensiones de Jesús, las pretensiones mesiánicas de Jesús. Porque Jesús, ¿qué dijo de sí mismo? Jesús, ¿qué dijo de sí mismo? Usted puede considerar que Jesús era un loco, que deliraba. Usted puede considerar que Jesús era un farsante. Usted puede considerar que Jesús era lo que fuera. Algunos decían que estaba loco. ¿No? Pero ¿qué dijo Jesús de sí mismo? El sumo sacerdote, dice Marcos 14:61, le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del bendito, o sea, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bien, miren las cosas que dice acá. Dice en primer lugar que Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Que Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios, que Él es el Cristo. Dice en segundo lugar que dice yo soy, que son las mismas palabras que yo estoy, ¿no? Que son las mismas palabras que contienen el tetragrama sagrado, Yahvé. Yo soy, Él es Dios. Pero también dice que veréis al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la manifestación gloriosa y final de Dios, la venida de Dios al mundo para transformarlo todo y llenarlo todo de su gloria, llenarlo todo de su luz, llenarlo todo de su presencia. De manera que, fíjense hermanos, todo lo que está diciendo Jesús de sí mismo. Ahora, ese que se declara así, muere en una cruz. Muere en una cruz de vergüenza. Muere en un estado de absoluta vulnerabilidad, de absoluto abandono, de absoluta soledad. Y entonces, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está el Hijo del Hombre? Pero la historia no termina ahí. Llega la resurrección. Llega una mañana en que ese Hijo de Hombre, en que ese Mesías, en que ese Señor, en que ese Cristo se levanta de la tumba. Y entonces así confirma las pretensiones que tenía. Y entonces podemos decir, sí, Él era. Sí, Él estaba en lo cierto. Sí, Él venía de parte de Dios. Sí, sus pretensiones eran reales. Sus pretensiones son un sí y un amén. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 4, dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Ahora miren ustedes, nosotros, si Él es el Hijo de Dios, Él es la palabra definitiva de Dios. No puede haber una palabra posterior ni anterior que sea más definitiva que la palabra de Jesús. Jesús es palabra de Dios. Jesús es revelación plena de Dios. Y cuando las personas empiezan a divagar si existe Dios o no existe Dios y demás, yo no quiero contestar esas preguntas. Yo digo, miren a Jesús. Resuelvan según lo que ustedes crean de Jesús. Porque de eso se trata. Él es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer ante Jesús? ¿Qué haré con este Jesús llamado el Cristo? Se preguntaba Poncio Pilato, ¿no es cierto? El procurador romano. ¿Qué haré? ¿Qué haré con este Jesús llamado el Cristo? Y la muchedumbre decía, crucifícalo. Y él se lavó las manos. Ahora, ante Jesús no podemos ser neutrales. No podemos lavarnos las manos, no podemos gritar crucificarlo,
O lo declaramos hijo de Dios, o decimos yo no sé nada, yo me lavo las manos. Ahora Pilato quiso ser neutral. No se puede ser neutral. Ante Jesús no se puede ser neutral. Ahora, ¿qué piensa la gente que soy yo?, decía Jesús. Y unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen... ¿Y ustedes quién dice que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro. Bien has dicho, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y es así como Pedro abrió el reino de los cielos no solo a los judíos en el Pentecostés, sino luego a los gentiles, allí en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, como también en el capítulo 8 de Hechos a los samaritanos. Hermanos, si Jesús es el Hijo de Dios, nosotros lo tenemos que contemplar y escuchar. Y tenemos que aprender de Jesús. Miren, ¿por qué nosotros no sacrificamos animales? ¿Por qué nosotros no seguimos haciendo sacrificios en el templo? Porque Jesús no hizo esto. Porque Jesús es la clave hermenéutica, Jesús es la clave interpretativa para interpretar toda la Biblia. Antes y después de Él. Lo que dijo Él es palabra definitiva. Y toda la Biblia la interpretamos a la luz de Jesús. Ahora, miren ustedes. Jesús es palabra de Dios para nosotros, pero también es el prototipo del humano. Es el arquetipo de lo humano. Es decir, Jesús es tu ejemplo y mi ejemplo a seguir. Jesús es el humano por excelencia, el Hijo del Hombre, ¿sí? El humano por excelencia. Entonces, nosotros no solamente tenemos que contemplarlo y escucharlo, sino seguirlo, seguir sus pisadas, ir tras sus pisadas. Bien. Pero, hermanos, la resurrección de Jesús es fundamental entenderla porque es el triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Miren ustedes lo que dice nuestro texto. Cuando pasó el día de reposo, las mujeres vinieron comprando especies aromáticas para ungirle. Las mujeres vienen a ungirle. Las mujeres respetan todavía las prescripciones del judaísmo. Dejan que pase el día de reposo, después del día de reposo compran las especies aromáticas, van a ungir el cuerpo de Jesús. En definitiva, van a perpetuar la historia que se repite. Van a perpetuar una historia que se repite y que siempre termina en el cementerio. Van a perpetuar lo que ya es común y es habitual en la historia humana. Pero algo comienza a insinuarnos el pasaje que introduce un elemento de sorpresa en el pasaje para nosotros. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Interesante esta expresión, ya ha salido el sol. Y a vosotros los que creéis en el Señor, los que esperáis en Él, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Gloria a Dios. Acá está saliendo el sol. Algo ocurre. Algo que es un hecho en donde la historia y la eternidad se unen. Pero las mujeres se decían mientras caminaban, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? ¿Quién? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Hermanos, hay dos límites de las posibilidades humanas que son muy claros. Ni vos, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí podemos no pecar. ¿Alguno de los que estamos aquí cree que puede no pecar? A ver, que levante la mano. Nadie. Todos somos pecadores. Ninguno puede no pecar.
Bien lo decía San Agustín, ¿no? Cuando Pelagio decía, il uomo posse non peccare, el hombre puede no pecar, Agustín le decía, non posse non peccare, no puede no pecar. Pero hay otro límite. Nadie puede no morir. Todos vamos a morir. Más tarde, más temprano, 10 años antes, 12 después, 5 antes. Todos vamos a morir. Entonces hay dos cosas que son límites a las posibilidades humanas. No podemos no pecar y no podemos no morir. Y estas mujeres decían, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero fíjense que hay gente que vive de cara a la muerte, que vive muriendo en vida. Fíjense ustedes que ¿quién nos removerá la piedra? Es fuerte, es una pregunta muy fuerte, porque podríamos preguntarnos, ¿quién nos removerá la piedra de ese vicio, de esa adicción que me tiene atado o atada? ¿Quién removerá esa piedra? ¿Quién removerá esa piedra? ¿Quién removerá la piedra, por ejemplo, de la depresión, que me tiene encerrado en un cuarto, llorando en la cama? ¿No es cierto? ¿Quién? ¿Quién removerá la piedra del pesimismo? ¿Quién removerá la piedra del temor a la muerte? ¿Quién removerá la piedra del temor al fracaso que me paraliza, que me tiene tantas veces como la mujer de Lot, que por mirar atrás quedó convertida en estatua de sal? Es decir, la leyenda nos dice, quedó inmovilizada, quedó paralizada. Qué interesante, ¿no es cierto? ¿Cuántas piedras hay en nuestra vida que tendríamos que preguntarnos, ¿quién las removerá? ¿Quién removerá este vicio que me persigue? ¿Quién removerá mi estado de ánimo que a veces no me lo puedo sacar de encima? ¿Quién removerá mi mal humor? ¿Quién removerá el pecado de mi corazón? ¿Quién removerá el pesimismo, el temor al fracaso? Y tantos otros más. ¿Quién removerá? Y bueno, la verdad es que las mujeres se hacían esta pregunta. Y ocurre algo. Ocurre que cuando llegan y miran, la piedra estaba removida y esa piedra era muy grande. Interesante, hermano, es esto, ¿no? El poder de Dios remueve esa piedra. Solamente el poder de Dios remueve la piedra de tu depresión, de tu angustia. Solamente el poder de Dios remueve la piedra de tus pecados, de tus adicciones, de tus temores. Solamente el poder de Dios. Solamente el poder de Dios remueve la piedra de tu tumba para que aparezca el sol de la esperanza y de la vida. Entonces, acá estamos ante un hecho que cambia la historia, ante un hecho que por lo menos la civilización occidental, que está siendo fuertemente atacada por el enemigo, pero gracias a Dios que hay baluartes todavía entre los gobernantes que quieren sostener férreamente los valores de la civilización cristiana. Pero no son los gobernantes los que la van a sostener, es Dios. Es Dios. Dios nos necesita a nosotros, pero es Dios. Allí donde el brazo humano ya no puede hacer más nada. Lo único que hizo el brazo del hombre es crucificar al justo, a Jesús. Allí interviene Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios levanta a Jesucristo. El Padre resucita al Hijo, el Hijo resucita y el Espíritu Santo lo resucita. Gloria a Dios, Trino,
y uno. Él es el que remueve la piedra de tu tumba. Él es el que abre la puerta de tu cuarto de depresión. Él es el que te saca de la adicción. Él es el que te bendice. Él es el que te levanta. Por esto es necesario que vos y yo verdaderamente muramos con Jesús. Porque nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Que Jesús murió cuando lo crucificaron? No, no murió cuando lo crucificaron. Murió mucho antes. ¿Cómo? ¿Cómo murió mucho antes? Y murió mucho antes cuando Él renunció con todo su corazón a disponer de su vida y entregó su vida en manos del Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Él renuncia a disponer de su propia vida. Él se entrega a la voluntad de Dios. Y cuando cada uno de nosotros, cuando vos y yo nos entregamos a Dios, renunciamos a disponer de nuestra vida y nos ponemos en manos de Dios. Amén. Y queremos que Él sea el que gobierne nuestra vida, pero tenemos que disponernos a hacerlo. Si no nos disponemos a hacerlo, las cosas no marchan, ¿no es cierto? Ahora, fíjense ustedes, el apóstol Pablo decía que la renovación de la vida no viene meramente en el punto, en el momento, vamos a decirlo así, que nosotros nos convertimos. La resurrección de la vida acontece cada día. Acontece cada vez que vos te pones en la mano de Dios. Acontece allí. Dice Colosenses capítulo 3, ustedes que han muerto en Cristo y han resucitado en Él, busquen las cosas de arriba. Hagan morir al viejo hombre y renuévense conforme a la imagen del que lo creó. ¿Sí? Dejen las cosas que son meramente terrenales y busquen las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que este proceso de resurrección es un proceso continuo en la vida cristiana. No es un proceso que acontece una vez y ya pasó, como un rito que pasó, como cuando me bauticé o algo así. Es algo que se renueva cada día, cada momento en tu vida y en la mía, ¿sí? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a no querer disponer por nosotros mismos de nuestra vida y ponerla verdaderamente en las manos de Dios. Porque Dios es el que nos guía. Doy gracias al Señor porque yo digo, cuando Dios nos pone personas dispuestas a curarse, uno ve resultados preciosos. Hay un señor de unos 57 años más o menos que practica la moda. ¿Ustedes saben cuál es la moda? La moda es hacer fondo con el alcohol y después viene la cocaína. La cocaína levanta, porque cuando uno hace fondo con el alcohol, es un depresor de corteza, va para abajo. La cocaína levanta, al día siguiente la persona duerme todo el día, está muy mal y demás. Pero esa es la moda, combinar alcohol con cocaína, ¿no? Este señor me pidió análisis el año pasado. Le digo, bueno, si usted está dispuesto a seguir al pie de la letra las indicaciones y a no faltar, porque si usted falta a 2 sesiones, la tercera directamente no venga, vamos a empezar el tratamiento. Empezamos el tratamiento. Gloria a Dios. El hombre hace ya 11 meses que no prueba ni alcohol ni cocaína. Y así,
Les podría multiplicar casos contándoles de este tipo de cosas. Pero, ¿dónde empieza esto? En la voluntad de renunciar a disponer de mi propia vida. Cuando yo supervisaba el servicio de psicopatología del Hospital Argerich, Cosme Argerich, le decía a los residentes, a los estudiantes y a los médicos ahí, cuidado, el paciente tiene que valorar el tratamiento. Y valorarlo no solamente porque va, valorarlo también porque paga. Y entonces fui uno de los que impulsé un pequeño cobro aún para las personas que van al servicio público, como es el hospital. Porque lo que no se valora, no se valora. Entonces uno hace lo que quiere. Ahora, hermanos, ¿quién removerá la piedra? ¿Sí? A ver, si Jesús hubiera quedado en la tumba, nosotros estaríamos destinados a la muerte eterna. Pero gloria a Dios, algo ocurrió. Dios quitó la piedra, Dios levantó a Jesús y Dios te puede levantar a vos. ¿Sí? Y Dios nos puede levantar a nosotros de la tumba. Ese Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El lugar en donde le ponen los hombres es la tumba. Ese es el lugar donde le ponen los hombres. Pero el lugar donde lo pone Dios es en los lugares celestiales, a la diestra del Padre. Amén. Ese es el lugar donde lo pone Dios. Pero ¿quién es el resucitado? Es el que fue crucificado, el que aún lleva las marcas de la cruz en su mano, el que aún lleva las marcas de la lanza en su costado, el que tuvo una historia, el que vivió esa historia en obediencia y en unidad efectiva con el Padre y en el Espíritu Santo de Dios. De manera, hermanos, que hoy Dios quiere abrir la puerta de tu tumba, la puerta de la tumba de la culpa que te tiene paralizado y paralizada, la tumba de la puerta de la tumba del pecado que te tiene paralizado o paralizada. Dios hoy quiere abrir, remover la piedra de la tumba, del pesimismo, de la depresión que te tiene paralizado. Dios quiere abrir hoy la puerta de la esperanza para vos. Amén. 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 Este Jesús que fue crucificado no es más que el que compartió el pan con los discípulos, el que multiplicó el pan, el que sanó a los enfermos, el que tomó a los marginados y los acogió en su seno, el que comió con publicanos y pecadores, el que perdonó pecados. Ese es, ese mismo. Y ese es el que vendrá. Usted no tiene que tener miedo al juicio de Dios, porque el juicio de Dios es para restaurar. La justicia de Dios no es una justicia puramente retributiva. La justicia de Dios es siempre justicia que sana, que salva y que restaura. Ahora, fíjense, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. Hermanos, qué importante que es esto, ¿no? Porque cuando Jesús nos abre la puerta y nos ayuda a dejar atrás la culpa, a dejar atrás el pecado, a dejar atrás los temores, a dejar atrás el pesimismo, a dejar atrás el lastre que nos hunde en la muerte, Él nos llama a una tarea, Él nos llama a una misión, Él nos llama a ir a Galilea. O sea, Él nos llama ¿a qué? ¿Dónde empezó Jesús su ministerio? En Galilea. Y entonces, en el momento en que se escribe el Evangelio de Marcos, que habla de la abominación desoladora, y la abominación desoladora no era ni más ni menos
que esa Jerusalén con el templo destruido y completamente desolada era una tumba vacía. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué les dice el ángel? Vayan a Galilea. Y ahí empieza la tarea. En el Evangelio de Lucas el centro es Jerusalén. Marcos es más radical. Marcos ubica el nuevo inicio en Galilea. Pero más allá de esto, si leemos Lucas, si leemos Marcos, etc., nos damos cuenta que ir a realizar la tarea que Jesús nos encomienda, a realizar la misión que Jesús nos encomienda, es un privilegio que Dios da a las mujeres. Qué hermoso. Las mujeres tienen este privilegio primeramente, pero deben saber que Él va adelante y allí le verán. Miren, Jesús va adelante preparando el camino. Nadie que comienza una misión en el nombre de Cristo lo hace solo. Jesús va adelante preparando el camino. Jesús va adelante acompañando. Jesús va adelante abriendo paso. Jesús va adelante haciendo lo que nosotros no podemos, ni sabemos. Jesús va adelante. Él va adelante nuestro. Entonces, verlo a Él es ver sus señales, es ver su epifanía, es ver su manifestación, es ver cómo Él se manifiesta acá, allá, en esta sanidad, en esta persona que es restaurada, en la comunidad que se crea, en la oración juntos y en el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. ¿Sí? Vayan a Galilea. Allí Él comenzó su ministerio. Él ahora ascendía a la diestra del Padre, pero esos discípulos deben retomar el ministerio de Jesús. Deben recomenzar con Jesús. Deben hacer lo que Jesús hizo mientras estaban con ellos. Pero no solos, porque Él va adelante y allí le veréis. La resurrección nos invita a mirar hacia el futuro, a mirar hacia el futuro con esperanza, a mirar hacia el futuro de la venida del reino de Dios, a mirar a ese futuro que verdaderamente cualquier cosa que uno diga de él es una imaginarización, pero sí sabemos una sola cosa, que será todo lleno de su gloria. Amén. Y también sabemos que Él será en todo y en todos, dice la palabra. Amén. ¿Usted lo cree? Que Él viene a renovar todas las cosas. Amén. Y esto es un anticipo. Solamente nosotros vivimos el anticipo, la garantía. Las primeras gotas del rocío antes de que la tormenta de Dios venga sobre nuestra vida. Ahora yo te pregunto, ¿querés salir de la cárcel que te tiene encerrado? ¿Querés abandonar eso que sabés que te hunde en la muerte y no en la vida? ¿Todavía dudás de Jesús y del poder de Dios? Es hora de dejar atrás toda duda. Es hora de dejar atrás toda incredulidad. Es hora de dar un paso de fe. Salir de la tumba e ir a cumplir su misión. Esa misión para la cual el Señor te llamó. Esa misión para la cual el Señor te buscó y te salvó. ¿Quién querrá hoy decirle al Señor, Señor, yo quiero cumplir tu misión? Yo quiero cumplir tu misión. Yo quiero que tú me abras la puerta para que yo pueda salir, ir a Galilea y seguir tus pisadas. Digámosle al Señor que Él abra la puerta de la tumba
aparezca radiante el sol de la mañana y tú salgas y yo a hacer la tarea que Él nos encomienda y salgamos con alegría cuando nace el sol de justicia para saltar y brincar como becerros de la manada. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios actuar en cada corazón, quiera Dios hacerse presente en cada vida. Sí, decimos gloria al Señor.